días el gusto de que nos acompañen en esta conferencia de prensa, que no hace otra cosa más que ratificar anuncios que habíamos hecho hace algunos días atrás, de lanzar una campaña en todo el departamento de Rocha de apoyo al Grupo Uruguay Libre de Megaminería, una campaña que tiene por objeto recabar firmas en todo el departamento, pero a la vez ser los agentes de canalización de muchas firmas que la gente ha ido bajando directamente la papeleta desde la página, que ha ido firmando y que muchas veces no sabe dónde entregar. Esta campaña que denominamos Voy a la Plaza por tu firma es una campaña sumamente abierta que no corresponde con ningún grupo, sector o partido político, sino que es una campaña abierta a toda la población, en donde se nos han venido sumando en estos últimos días y en estas últimas horas gente que quiere aportar y que quiere apoyar esta campaña, como el caso del doctor Julio Cadimar, como el caso del cantautor rochense Carlos Malo, como el caso de la ingeniera Ana Sánchez Iriarte, como el caso de mucha gente que desde el punto de vista anónimo y solidario se hacen de un momento a otro recaudadores de firmas para este concepto. Nosotros el tema de la megaminería, y muchos de ustedes lo saben, en esta Junta Departamental lo venimos tratando de abordar desde el año 2011. ¿Por qué decimos tratándolo de abordar? Porque en el 2011, en el 2012 y en el 2013 hemos querido tener información oficial, la cual se nos ha rehusado. No tenemos información oficial de ninguna clase ni de ningún tipo respecto a lo que es el proyecto minero para nuestro departamento de Rocha. Y en función de ese silencio profundo que el Estado tiene con el órgano democrático departamental, es que iniciamos este camino, el de recabar firmas para que esto lo decidan todos los uruguayos. Es importante señalar que en este camino y en este recinto de la Junta Departamental hemos tenido la suerte de escuchar la información de parte de la empresa, de parte de Aratirí, de la gente del Grupo Samín Ferrus. También tuvimos la suerte de participar y de escuchar la palabra de quien me acompaña hoy, el profesor Bacheta, el periodista Bacheta, pero nunca pudimos escuchar la palabra oficial del gobierno y del Estado sobre un tema que nos parece sumamente importante. El tiempo nos dice que en los próximos años las guerras van a ser por el agua y por la alimentación. Nosotros, Uruguay, como país agropecuario, como partícipe fundamental del acuífero guaraní, pero fundamentalmente como un gran productor de alimentos desde el punto de vista de carne, de leche, de granos de toda índole, creemos que debemos de defender lo que hoy tenemos. Los grupos vinculados a la megaminería en el mundo no tienen mucho que ver con las bondades que tiene nuestro país y nuestro departamento en particular de desarrollar otros tipos de producciones alternativas. No podemos comparar la realidad de Uruguay con la de Chile ni con otros países del mundo donde tenemos ventajas sumamente importantes desde el punto de vista natural y climático. Hoy, oficialmente, con una fecha que es esta del 1 de abril y con una fecha que también tendrá su final el 1 de mayo, vamos a desarrollar en el departamento de Rocha una campaña que nos llevará plaza por plaza a todo el departamento. Todas las plazas públicas de todas las localidades del departamento de Rocha en su momento serán notificadas el día y de la hora en donde haremos el esfuerzo por imponer este tema en la sociedad, que todos conozcan, que todos sepan, que quieran saber, porque nadie en sí tiene información oficial, y justamente solicitar la firma para a partir de la presencia de las mismas poder modificar algunas cosas y generar fundamentalmente que la discusión con los argumentos que hasta ahora y con las informaciones que hasta ahora se nos han negado se puedan entablar en el departamento y en el país. Voy a la Plaza por tu firma durante un mes en todas las plazas del departamento, en todas las localidades, este movimiento que iniciamos a nivel departamental, que como decía y nombrando algunas figuras que están un tanto fuera del sector y del partido, que es más allá, que es apolítico por completo y que es en apoyo al movimiento Uruguay Libre de Megaminería, a partir de hoy, 1 de abril, se pone en marcha. Y para nosotros es un gusto que nos acompañe desde la capital departamental y bueno, un poco recién llegado, el periodista Víctor Bacheta a propósito del trabajo que a nivel nacional la organización también viene llevando adelante. Muchas gracias y bienvenido. No, bueno, buenos días, muchas gracias por
esta invitación, y la verdad es un gusto para nosotros volver a esta capital para un evento como el que estamos anunciando, ¿no? Es decir, efectivamente, desde hace unos años venimos tratando de aportar información a la opinión pública para que se comprenda, la naturaleza de estos proyectos que se están planteando en el país, y en la medida que, como se decía, no se está proporcionando hasta hoy suficiente información apropiada para que la población sepa de qué se trata, de qué estamos hablando, es que finalmente, al cabo de 3 años ya, inclusive donde se han recolectado firmas para plebiscitos departamentales, porque hay una inquietud en muchos lugares del país que ya se expresa en la voluntad de la gente no solo de informarse, sino de participar en las decisiones sobre estos temas, es que finalmente el 2 de diciembre último decidimos constituirnos como Movimiento Uruguay Libre de Megaminería en el país, porque lo que pensamos es que decididamente esto tiene que ser resuelto con la participación de los ciudadanos, con la participación de la población, y estamos en eso. La semana pasada justamente hicimos una reunión general, como hacemos todos los meses. Esto es un movimiento ciudadano, no está constituido por sectores partidarios o por partidos políticos, sí legisladores o activistas políticos de todos los partidos lo integran como ciudadanos, lo integramos como individuos, como personas. Es un movimiento ciudadano que entonces se está organizando sobre la marcha. En realidad es muy importante recoger de estos 4 meses que hay una inquietud en la población, hay una disposición además a firmar, a apoyar la promoción de este plebiscito, y el problema nuestro como organización nueva con estas características es desarrollar esa capacidad para poder recoger las firmas. O sea, lo que decimos es, las firmas están, el problema nuestro hoy a esta altura es organizarnos para recogerlas. Aquí hay un problema esencial que es o sea, Uruguay no es un país rico en minerales. Los yacimientos de hierro y oro, que es fundamentalmente lo que se está buscando, que posee el Uruguay, fueron estudiados bastante exhaustivamente a lo largo del siglo pasado, y son yacimientos pequeños en sus dimensiones y pobres en el tenor, es decir, en la proporción del metal dentro del mineral. Por esa razón, con los precios históricos de estos metales, nunca resultó rentable, por ejemplo, explotar el yacimiento de Valentines, el yacimiento de hierro, que viene a ser el yacimiento más importante que tiene el Uruguay, pero que tiene una composición del metal del 28%. Para vender el metal en el mercado, el mineral en el mercado internacional, hay que concentrarlo, llevarlo al 60%. Eso es un costo adicional que nunca con los precios históricos hizo rentable extraer el hierro en ese yacimiento. Solo está ocurriendo que hay una coyuntura especulativa internacional con los metales que se desató a partir de los años 2007-2008 con la crisis de una especulación inmobiliaria muy fuerte en España y otra muy fuerte también con títulos hipotecarios en los Estados Unidos, que desplazó entonces la especulación financiera a los metales. El precio del hierro se multiplicó por 5, el precio del oro se multiplicó más que por 2. Entonces, estos pequeños y pobres yacimientos del Uruguay, para una empresa que en esta coyuntura quiere extraerlos, es un enorme negocio. Lo que nosotros tenemos que valorar como uruguayos y como país, si eso es un negocio para el país. Porque en definitiva son proyectos especulativos de corta duración, porque inclusive ya en esa coyuntura especulativa se ha iniciado una declinación y los precios de los metales están bajando, y entonces simplemente este tipo de explotación minera, nosotros, por cierto, no estamos contra la minería, sino que
pensamos que este tipo de explotación a cielo abierto y en gran escala, con un ritmo de extracción muy rápido, porque lo que quieren es aprovechar los precios internacionales de una coyuntura corta, simplemente no es una perspectiva apropiada para el país, porque a nosotros la herencia que nos deja es la destrucción de un territorio, la destrucción de un ecosistema que es justamente rico y perdurable en la producción de alimentos por las calidades de nuestras tierras y de nuestras aguas. Entonces, esto es lo que como ciudadanos creo que tenemos derecho primero a conocer. Por eso, digamos, el sentido de esta campaña es fundamentalmente que la población se informe adecuadamente sobre esto y después a participar en las decisiones, porque son decisiones de gran importancia que no se pueden tomar simplemente en un cuarto cerrado, inclusive cuando nosotros se lo hemos dicho a los legisladores del Parlamento Nacional, ninguno de los partidos políticos que se habían presentado en las últimas elecciones tenía en su plataforma o en su propuesta de gobierno una iniciativa o proyectos de esta naturaleza. Entonces nos parece absolutamente lógico que esto se vuelque a la ciudadanía y que sea la población la que decida si esto es aceptable o no para el país. Un apunte importante, y les damos lugar a las preguntas en base a lo que decía Bacheta, es que fíjense ustedes que hace 500 años de Perú, de Bolivia y de Ecuador se llevaban los minerales en bruto. 500 años después, con todos los adelantos tecnológicos que han habido, nos vienen a plantear llevarnos los minerales, la riqueza de nuestro suelo en bruto, como 500 años atrás. Entonces yo pienso que es también una señal de reflexión de que si algo hemos avanzado lo debemos de canalizar en defender la riqueza que tenemos. Que esa cifra que habría manejado el director de Industrias proviene de un informe del Fondo Monetario Internacional que fue dado a conocer algunas semanas atrás. El Fondo Monetario Internacional, ustedes conocen esta institución, y hace regularmente unos informes sobre el país. Y en un informe sobre Uruguay, publicado en enero último, daba justamente cifras de ese orden. Decía que la explotación de Aratirí sería una explotación por 27 años y que al cabo de esos 27 años los beneficios fiscales que recibiría el Uruguay serían del orden de los 26.000 millones de dólares, o sea, un promedio de unos 1.000 millones de dólares anuales. Bueno, nosotros, el Movimiento Uruguay Libre, que tenemos un equipo técnico, digamos, apropiado para analizar estos temas, hicimos un estudio de ese informe y llegamos a la conclusión de que contenía serios errores, al punto que realizamos un informe crítico, un informe mostrando los errores que tenía esa estimación. Y convocamos una conferencia de prensa el día que fuimos a la sede de la representación del Fondo Monetario aquí en el Uruguay, que está en el edificio del Banco Central en Montevideo, y le presentamos este informe cuestionando las cifras de esa estimación. Resulta que en ese informe, en primer lugar, ni la empresa Aratirí ni el gobierno uruguayo hablaron hasta ahora de 27 años de explotación. La empresa Aratirí, en el estudio de impacto ambiental presentado ante las autoridades del Estado, propone una explotación por 12 años. En todo caso, desde el gobierno se ha hablado de 15 a 20 años, que puede ser producto de que surjan contingencias, etcétera, pero nunca se habló de más de 20 años. El informe del Fondo Monetario habla de 27. De los 1.000 millones de dólares anuales que serían beneficios fiscales, hay errores que en ese informe que consisten inclusive en no aplicar la actual legislación del Código de Minería en cuanto al canon. Se calcula mal el canon, que es el aporte de las mineras por el mineral que se llevan. Se calculan mal los tributos en función de la ley de minería de gran porte, que por ejemplo faculta a las mineras a descontar ese canon del impuesto adicional del IRAE, que es un impuesto que agregaría esta ley para aprovechar los precios altos del metal. Entonces, simplemente lo que tendría que descontarse en el informe del Fondo Monetario lo suman.
La conclusión es, para resumir un poco, pero les podemos dejar además el informe crítico que nosotros realizamos y que le entregamos al fondo y que hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, es que el ingreso, aún aceptando algunas de las suposiciones, por ejemplo de los 27 años, que no es real, el ingreso sería menos de 3 veces de lo que el informe del fondo realizaba. O sea, según esos cálculos, aceptando aún algunas suposiciones, en vez de 1.000 millones de dólares anuales, sería del orden de 270 millones de dólares. Entonces, después ocurrió lo siguiente. En su audición radial, el presidente Mujica tomó la cifra del Fondo Monetario Internacional, como parece que la tomó también el director de Industrias, y le preguntó a la audiencia si el Uruguay podía renunciar a un beneficio de estas dimensiones. Y dijo, naturalmente que no. Pero ese mismo día, en la Comisión Permanente del Parlamento, comparecían los ministros de Industrias y de Medio Ambiente. El ministro Kramerman en esa comparecencia dijo que el aporte fiscal de Aratirí iba a ser de 400 millones de dólares anuales. O sea, el mismo día, dos autoridades del gobierno, una decía que el aporte iba a ser de 1.000 millones y el otro decía que iba a ser de 400 millones. ¿Cómo puede ser, digamos, que autoridades del mismo gobierno tengan diferencias de ese tamaño sobre cuál podría ser el beneficio de un proyecto? E inclusive nosotros después, en una mesa redonda que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, en donde intervino el subsecretario Edgardo Ortuño, le pedimos a ver de dónde extraían el cálculo de que sería un aporte de 400 millones. El profesor Ortuño nos dio la planilla, nosotros la cotejamos y también deducimos que estaban mal hechos los cálculos y lo pusimos en un comunicado, porque estas no son opiniones que nosotros lanzamos a la ligera, sino que las hemos escrito y las hemos divulgado y hasta hoy no hemos recibido ninguna contestación. La respuesta que yo le puedo dar es la siguiente: aunque hipotéticamente ese fuera el ingreso, yo creo que eso igual no es negocio para el país. Porque aquí inclusive, fíjense, por lo que decía al principio hoy sobre las características de este recurso en el Uruguay. Esto es una explotación para pocos años. 15 años, 20 años en la historia de un país no es nada. Y simplemente nosotros estamos destruyendo de manera definitiva un área que tiene capacidad de desarrollo y de producción sustentable a lo largo del tiempo. Entonces, aún en esas condiciones para nosotros no es un negocio. Bueno, lo que pasa es que ese es otro tema polémico porque se usan cifras muy diferentes. Se ha llegado, lo llega a decir la minera y lo reiteran autoridades del gobierno a decir que, por ejemplo, que el proyecto Aratirí, que es de lo que estamos hablando, sería una explotación que afectaría 500 hectáreas los cráteres y a lo sumo 14.000 hectáreas el conjunto del distrito minero. Bueno, el hecho es el siguiente, es decir, que la explotación minera de metales a cielo abierto tiene impactos que se extienden a kilómetros de distancia del lugar de la operación. ¿Y eso por qué? Porque hay un elemento básico que ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro de minería que se llama el drenaje ácido de roca. Es decir, cuando se abren esos inmensos cráteres, se dejan al lado de los cráteres las montañas de roca estéril, la que se descarta. Inclusive el desecho final de esa explotación, que es un gran embalse, una gran represa, que se le llama embalse de Relaves, en el caso de Aratirí es un embalse, una represa de 2.400 hectáreas, con un muro de contención de 50 metros de altura. Simplemente eso que estaba en el subsuelo y que cuando está cubierto por la capa de tierra no nos afecta, tiene compuestos químicos y metalíferos que en contacto con el agua, en contacto con el aire y con la luz del sol se combinan y producen lo que se llama la acidez, el drenaje ácido, que contamina los suelos, los inviabiliza para actividades productivas y contamina los cursos de agua, que es lo más importante, además lo que hace que este impacto se traslade a kilómetros de distancia. Entonces, sencillamente se están usando cifras que no dan cuenta real del impacto de este tipo de explotación.
inclusive como nosotros tratamos de hacer una crítica fundada, ¿no?, en base a apreciaciones subjetivas, nosotros hemos recurrido sistemáticamente a conocer el expediente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, donde se está haciendo la evaluación del informe de impacto ambiental sobre el proyecto Aratirí. Nosotros en ese informe encontramos incluso un documento de una consultora británica donde hace una apreciación sobre el impacto que usted me pregunta sobre las napas freáticas. Entonces, ese informe dice que las napas freáticas descienden más de 1 metro alrededor de los cráteres, más de 1 metro a una distancia de 3 a 6 kilómetros del borde de los cráteres. Imagínense que además, esto sin hablar de lo que yo les mencionaba antes, que es la contaminación con el drenaje ácido. Pero el descenso de las napas freáticas es lo que a su vez impide después realizar cualquier actividad de cultivo o de pasturas para la cría de animales. O sea, aquí además lo que no se está dando cuenta es de la afectación que va a haber en un área mucho mayor de la que se propone y para la cual no hay reparación ninguna. O sea, los productores, los dueños de campos cercanos a las minas no van a tener ninguna reparación especial y van a ser igualmente afectados por estos impactos que yo estaba mencionando. Bueno, resulta que, o sea, hay propuestas, vamos a decir, mucho más razonables para la extracción de ese pequeño yacimiento de hierro que tenemos en Uruguay, que sencillamente el problema es que no han sido atendidas, no han sido escuchadas. Por una parte hay algunas experiencias anteriores, o sea, o propuestas que ya se tuvieron. En el siglo pasado, en los años 60, 65, hubo un proyecto de explotación del yacimiento de Valentines para producir pellets, que es un aglomerado sencillamente del mineral para vendérselo a la Argentina. Si ustedes saben que la Argentina no tiene yacimientos de hierro. En ese caso, el proyecto se proponía una producción anual de mineral de 500.000 toneladas anuales. Fíjense, comparen eso con lo que propone el proyecto Aratirí, que es 18 millones de toneladas anuales. Ese proyecto, que era más razonable, vamos a decir así, no se llevó a cabo. Pero ahora, en el curso de la discusión, a lo largo del año pasado, de la Ley de Minería de Gran Porte, en las discusiones parlamentarias, hubo propuestas para realizar la explotación del yacimiento de Valentines de otra manera, de una manera más pausada, de menor extracción anual, que permite otro tipo de recuperación, otro tipo de tareas de restauración. Nosotros decimos que cuando se pretende extraer 18 millones de toneladas anuales es un ritmo frenético que requiere por lo menos 7 frentes simultáneos de extracción del mineral. Entonces, en esas condiciones, las tareas de restauración son impracticables y sencillamente no se escuchó. Hubo propuestas, cuando se definía la Ley de Minería de Gran Porte, de fijar una tasa máxima anual de extracción del mineral, justamente para que el minero estuviera condicionado a ir de una manera más lenta y que pudiera tener menos impactos. Sencillamente el problema es que no se han atendido estas propuestas. En este movimiento que hoy constituimos por el plebiscito que estamos planteando, estamos todos los sectores, es decir, algunos que no estarían de acuerdo en extraer este mineral bajo ningún concepto y otros incluso que han propuesto una explotación más razonable, más medida y que tampoco han sido atendidos. Es que acá no ha faltado la disposición a analizar propuestas concretas y medir realmente qué es lo que se quiere hacer y cómo en función de los intereses del país. También se ha dicho que esto podría fomentar la industrialización o la instalación de una industria siderúrgica. Sencillamente el problema es que el proyecto que está encima de la mesa y no hay otro, no es un proyecto que habilite a eso, porque si hay una explotación que por la minera es de 12 años, el montaje de una industria siderúrgica en el país requiere del orden de los
4 o 5 años. ¿Quién va a invertir en el montaje de una industria siderúrgica para un proyecto de suministro de materia prima de 12, 15 años? Nadie. Es decir, el problema es que el proyecto que está planteado, que es lo único que está planteado y que además el gobierno insiste en apoyar y decir que ese es el beneficio para el país, es un proyecto extractivo simplemente y para vender el mineral en el exterior sin ningún procesamiento. O sea, por eso el proyecto está asociado con un mineroducto y un puerto, porque la idea es extraer el mineral de la mayor cantidad y en el menor plazo posible, transportarlo inmediatamente al puerto y sacarlo del país. Entonces, no hay en este proyecto ninguna perspectiva real de otro aprovechamiento. Si hubiera esa disposición, bueno, es decir, lo que hay que hacer es sencillamente archivar este proyecto y vamos a ponernos a discutir encima de la mesa a ver qué otras propuestas pueden haber. Es que nosotros lo hemos dicho, esto mismo que estamos diciendo aquí, lo dijimos en un seminario que se organizó la semana anterior en el local, en la sede del PIT-CNT, y también inclusive, es decir, hemos fundamentado que aquí no hay un aporte económico sustantivo, que no hay tampoco un aporte en fuerza de trabajo sustantiva, porque por las propias cifras de la empresa, que yo las tengo acá, se les puedo dar en detalle si ustedes quieren, el trabajo que aporta la minera con estas características es menor del que el trabajo que existe en este momento en la zona. El trabajo que realizan productores que son medianos y pequeños productores familiares que existen en esa zona y trabajadores rurales. E incluso por este ritmo y por estas características, la intención del PIT-CNT de que se abra un proceso de industrialización, es decir, no está planteada en el proyecto real. Nosotros estaremos de acuerdo en discutir eso y en analizarlo, pero sencillamente eso no es la realidad. Es decir, cuando se está diciendo que se va a firmar el contrato de inversión con Aratería, hace 5 meses que se viene diciendo que el contrato se va a firmar mañana. Creo que ayer el presidente de la República volvió a decir que el contrato, la firma del contrato con Aratería está cerca. ¿De qué se está hablando? Se está hablando de un proyecto que no tiene nada que ver con estas inquietudes. Bueno, el tiempo que nos planteamos es naturalmente dependiente bueno, nosotros lanzamos la recolección, la campaña por la recolección el 2 de diciembre. Incluso algunos medios dijeron que nosotros íbamos a presentar las firmas en el mes de abril. Por la Constitución de la República, para habilitar un plebiscito hay que presentar las firmas del 10% del padrón electoral. Eso, más un porcentaje que hay que presentar de más, porque siempre hay un descarte, son del orden de las 280.000 firmas. Nosotros hicimos un balance la semana pasada donde ya superamos 40.000, pero digamos en lo inmediato es imposible que llegamos a las 280.000. Pero sencillamente nosotros lo que estamos buscando es reforzar, es mostrar que hay una disposición de la población para participar en esto, para informarse y tomar una decisión. Las instancias de los plebiscitos deben ser conjuntas con elecciones nacionales. La siguiente elección nacional que está planteada es la elección municipal del año próximo, en mayo del 2015. Como por la prescripción constitucional las firmas tienen que estar presentadas 6 meses antes de esa fecha, las firmas tendrían que estar en el mes de noviembre, si no me equivoco. Bueno, es bastante factible que se llegue al ritmo que venimos y que yo les decía, el problema nuestro hoy no es si las firmas están o no, sino nuestra capacidad para recogerlas. Pensamos que para el mes de noviembre vamos a llegar. Punto de mira. Periodismo con identidad.